cine, cine, más cine por favor. Más cine por favor, un podcast de Love for Musicals en YouTube, iVoox y Twitch. Cine y los sueños, cine son. Muy buenas. Aquí estamos. Bienvenidos a los que os conectéis con nosotros por primera vez. Los que ya nos sigáis como Love for Musicals, pues arrancamos con un nuevo formato, el que hemos llamado Más cine, por favor, en el que queríamos un poco salirnos de la vertiente que estamos dando en lo otro, que hablamos, claro, tanto de musicales como de cine, que hemos hablado de los Oscars o lo que sea, pero queríamos centrarnos un poco en darle de alguna forma vida a lo que entendemos como cine clásico, que no se puede ver hoy en día en las grandes pantallas y que hay mucha gente que no lo ve porque le da pereza, porque no es lo que se comenta y se están perdiendo, a nuestro entender, verdaderas obras maestras. Esas que nosotros consideramos que todo el mundo debería de ver al menos una vez antes de morir. A los amantes que vamos al cine normalmente y que hemos conocido las películas clásicas por ciclos anteriores en la televisión o lo que sea, pues vamos a descubrir bien poco, porque van a ser películas clásicas, muy clásicas, que conoceréis de sobra. En todo caso, quizá os recuerde en algún momento o alguna escena de la película y que con suerte os despertará las ganas de volver a verla, pero si consiguiéramos que al menos una sola persona que no conozca la película, a raíz de lo que nosotros estamos hablando, se decidiera a verla, yo creo que nos daríamos por pagados porque el trabajo habrá merecido la pena. Para empezar, os quiero presentar a Javier Jiménez. Hola, Javier. Buenas. Es un amigo mío de Sevilla que conocí hace como 20 años, o más de 20 años, y con el que comparto el amor por el cine y la música. Javier da clase en un instituto de Sevilla y cuando me comentó las reacciones de algunos de sus alumnos ante determinadas películas, nos vino la idea de que podíamos hacer este tipo de programa. Cuéntanos, si quieres, Javier, alguna de las experiencias que has tenido tú con tus alumnos sobre este tema. Bueno, yo doy clase a chavales de 12 a 18, pero casi las pelis se las reservo a la clase entre 15 y 16, alguna vez con los de 18, pero vaya. Entonces, lo que más me ofrece el poder ponerle películas clásicas es volver a ver la película con unos ojos nuevos. Es decir, para ellos no hay ninguna referencia sobre la película, no hay ninguna referencia sobre los actores, no conocen a nadie, no saben quién es Jan Lemmon o quién es John Wayne, entonces no tienen ninguna idea prefijada. Y es interesante ver cómo se acerca uno a esa historia con ojos absolutamente limpios, porque claro, son películas que yo ya he visto, que conozco, que ya no, que las veo por recordar o por disfrutar un poco de eso, pero ya la capacidad de sorpresa se ha acabado un poco, aunque trato de dejarme sorprender, pero entonces verla con los alumnos es muy divertido en eso porque ven cosas que a ti no se te hubieran ocurrido. En El hombre tranquilo, por ejemplo, que se la recomendé a un grupo de teatro que tuve, que eran además chavales muy brillantes y tal, pues me hicieron caso, la vieron y me comentaban, yo no me podía imaginar si iban a ser, si el tío iba a ser un terrorista de Lira. Entonces, claro, son unas visiones que dices, yo ya no lo pienso viendo la película, pero claro, alguien que no sabe quién es John Wayne, que no sabe nada de la historia, sino que es un tío que aparece en Irlanda, que no dice nada, que los misterios con los que habla, pues dice, va a ser un tío de Lira. Pues igual, ¿no? El redescubrir una película fresca y con El apartamento pasa igual. Luego ya lo hablamos porque también me pasó cuando la vi con chavales, esos fueron de 17, ¿vale? Muy bien. El apartamento, que es la película que hemos elegido para empezar, como ya habíamos comentado, pues luego también, como tiene un guión tan perfecto como muchos otros de Billy Wilder, pues se hizo una adaptación a musical. La adaptación a musical se llamó Promises, Promises y pues quisimos que Ángel de Quinta, hola Ángel, otro de nuestros amigos que ya conoceréis, que ha participado en algunos tweets de Love for Musicals, que también vio el musical, lo vio en Broadway y que es un enamorado del musical, pues que también participara, igual que de la película, que participara ahí. Para empezar, antes de entrar en materia, yo te diría, ¿qué es lo que destacarías de este musical, Ángel?
Bueno, yo, antes de destacarte nada de Promises, bueno, que has dicho que soy amante del musical y soy amante específicamente de este musical, aparte de muchos otros. No, decirle a Javier que yo doy clase a estudiantes norteamericanos Lo sé, lo sé. y También. no conocen a Billy Wilder. Claro, Sí. bueno. Eso es mucho más grave todavía que todo. Sí, bueno, Más bueno. desesperanzador. Doy una clase de literatura y cine y hablo mucho de guión y hablo mucho, y siempre cuando tengo que mencionar a Billy Wilder tengo que explicarles quién demonios es Billy Wilder. A morirse. Eso es el fin, la hecatombe, el fin, el apocalipsis, no lo sé, pero que no conozcan de su propia cultura, ¿no? Y son chavales universitarios, no te hablo de niños de 14, 15 años, ¿no? Dejando eso a un lado porque es bastante deprimente. Sí, pero es cierto. Pues nada, no. Promises, a mí me parece un musical que es muy digno dentro de la cantidad de musicales que se han hecho sobre películas famosas o, igual, de películas famosas que se han hecho basándose en musicales ya estrenados anteriormente. Pienso que Promises es una magnífica versión, diferente, bastante diferente de la película, arriesgada en cierto modo, fiel al mismo tiempo, porque es un guión, como ha dicho antes Paco y ha dicho antes Javier, que no tiene desperdicio, no tiene puntas ni nada que sobre ni una coma, pero a pesar de eso, pues no sé. Después hablaremos un poco de quién ha hecho la letra, quién ha hecho la música, quién hizo el libreto, y eso le da un punto único, realmente único en el mundo del show business. Pues nada, pues si os parece, empezamos. Y como decíamos siempre, para empezar, hay que empezar por el principio, hay que empezar por el origen. Y siempre dicen pues que en el origen de todos está Dios. Entonces, pues recordamos la frase cuando Fernando Trueba ganó el Oscar en 1994 y subió a recogerlo en Hollywood, como el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, por Belle Époque, dijo, me gustaría creer en Dios para darle las gracias por este premio, pero solo creo en Billy Wilder. Así que gracias, señor Wilder. Y al día siguiente, Fernando Trueba recibe una llamada en su hotel y al otro lado del teléfono una voz le dice, hola Fernando, soy Dios. Ese es Billy Wilder. Ese es el genio sencillo, espontáneo, irónico, que nació en 1906 en un pueblecito austriaco y que, dando muestra de su sentido del humor, hablaba también de sus compatriotas diciendo que los austriacos son unos verdaderos genios, porque se las han arreglado para convencer al mundo de que Beethoven era austriaco y de que Hitler era alemán. Ese es Billy Wilder. Escribió como unos 30 guiones para el cine y no siempre quedaba contento con cómo resultaban al final en pantalla, lo cual le decidió a dirigir sus guiones. Había dirigido con directores como Michel Leeson en Si no amaneciera, o Howard Hawks en Bola de Fuego, Ernst Lubitsch en La octava mujer de Oro Azul y Ninotka, y sabía mejor que nadie lo que quería ver de su guión reflejado en la pantalla. Y aunque Ernst Lubitsch era su referente y se hizo enmarcar un cuadrito en su despacho en el que ponía cómo lo hubiera hecho Lubitsch. O sea, cuando tenía alguna duda a la hora de filmar o lo que sea, se quedaba bloqueado, se encerraba en su cuarto, miraba aquello cómo lo hubiera resuelto Lubitsch, porque ha sido para él siempre su referente, todo un dios en el mundo de la comedia. Entonces, pues decide él tomar las riendas y dirigir sus propias películas y dirigió unas 25 películas entre el año 35 y en el 81, sin limitarse a ningún género en concreto. Y entonces ha hecho verdaderas obras maestras, tanto en la comedia, de la que todo el mundo conoceréis pues con Faldas de lo Loco, supongo por el guión vuestro, o en el cine negro, películas como Perdición, el drama, Días sin huellas, sobre el mundo del alcoholismo, El crepúsculo de los dioses, 1, 2, 3, Primera plana, El gran carnaval, Testigo de cargo, son, si no lo conocéis, es coger la filmografía de este director y no perderse de una, porque la película más floja de él la hubiera filmado con gusto cualquier director, porque tiene verdaderas obras maestras, ¿no? Así es que, bueno, pues hemos elegido para empezar el apartamento, como podríamos haber elegido cualquier otra de él, pero esta está reconocida por todo el mundo como que es un top en su filmografía, que ganó 3 Oscars a mejor guión, a mejor dirección y a mejor película. Y bueno, consiguió el pleno total.
Así es que arrancamos con esta película, El apartamento, que para los que no lo sepáis, si no la hayáis visto, pues simplemente decir que es una película que se estrenó en el año 60 y que estaba situada en la ciudad de Nueva York. Comenzaba con la voz en off del protagonista, que decía que Nueva York es una ciudad en la que viven 8 millones de personas y en la que el protagonista, que lleva trabajando en una empresa de seguros 3 años y 10 meses, se pasa el tiempo esperando poder promocionar y subir en la escala social del trabajo. Pero él está en la planta 19 y no ve nunca la forma de llegar arriba. El sueldo que cobra, estamos en el año 60, son 94,70 euros a la dólares a la semana, y trabaja de 9 menos 10 a 5 y media de la tarde. El más preciado bien que tiene él es un apartamento en el que vive y por el que paga $85 al mes de alquiler. Ese bien es un bien tan preciado porque es lo que él presta a sus jefes que están casados para que lo utilicen como picadero al que llevan a sus conquistas, haciendo que el pobre propietario del apartamento tenga que marcharse a la calle o esperar en el parque a que los jefes terminen y le dejen la casa para él. O sea que ni él es dueño de su propia casa, ¿no? Y a cambio, él espera a que sus jefes intercedan por él y que pueda ascender en la empresa. No solamente les presta el apartamento, además se encarga de comprarle galletas, de comprar bebidas, de los caprichos que sus jefes o las amiguitas de sus jefes quieren para que el apartamento esté perfectamente equipado. Nuestro protagonista, lamentablemente, es un títere en manos de sus jefes que sin ninguna consideración lo hacen salir a la hora que sea y sin tener en cuenta las condiciones en las que se encuentre, porque lo único que quieren es poder entrar al apartamento para tener su desahogo con la secretaria o telefonista de turno y en paz. Así es que, si os parece, pues ya con esta premisa, si no la habéis visto, empezar a verla. Sí, eso es. Ya he contado el arranque y más o menos el grueso, pero queda mucho por descubrir, por disfrutar. Claro, queda todo un carrusel de subida y bajada. Así que yo invito a ver la película ahora. Así que a pagar, iros a ver la película y luego nos veis en YouTube la semana que viene o mañana cuando la veáis, así lo disfrutéis más. Yo sé que vamos a tratar de no hacer spoiler pero hombre, es mucho más divertido si la descubrís y si tenéis la suerte de verdad, porque es una suerte no haberla visto y verla con ojos limpios, es sorprendente, fascinante y os va a pillar desde el segundo 1. O sea, vaya a empezar a ver la película y a los 15 minutos ya no vaya a poder dejar de verla. Así que que si queréis seguir, pues seguid y nosotros encantados, pero disfrutarla. Pero algo se nos va a escapar seguro, ya lo digo. No sé si algo se escapa porque, hombre, hay puntos que merecen la pena contarse. Entonces, bueno, pero vaya, lo primero... Aún así, sobre todo, hay que dejarse seducir por la historia tan bien contada. No es difícil. Lo primero que lo habíamos comentado es que cuando se habla de una obra maestra, de las listas estas de las 10 mejores películas de la historia, ¿no? Uno pone Ciudadano Kane y ve una película que hombre, es muy atractiva, pero es muy difícil, con claroscuro, con planos picados, que si flavas para adelante y para atrás, que la tienes que pensar, yo qué sé, Juana de Arco, ¿no? Con el uso de los... Pero no. El apartamento, te sientas y la ves perfectamente, absolutamente imbuido en una película fácil de narrativa cinematográfica, sencilla, fácil de seguir, perfectamente estructurada, te captiva y nadie tiene que explicarte su significado, no tiene que haber una interpretación filosófica de la historia, no, se entiende, es eterna y temporal. A ver, otra cosa es que luego le pueda sacar todas las interpretaciones que sea, pero que la película en sí se ve sin ninguna dificultad, te va a atrapar desde el principio, que yo creo que es uno de los grandes méritos, tratando un montón de temas y siendo objeto de todas las revisiones posibles. La película en sí es de una narrativa absolutamente sencilla y cautivadora. Esa es la grandeza de esta película, de esta dirección y sobre todo de este guión, de estas palabras tan bien escritas, de estas situaciones tan bien pensadas que no pretenden nada más que entretener. O sea, que muchas veces grandes obras de arte surgen sin la pretensión de que sea una obra de arte. Ciudadano Kane es indiscutible, pero Orson Welles la escribió queriendo hacer una obra de arte. Y claro. Y queriendo perpetuarse en la historia del cine como lo logró, realmente porque era un genio, ¿no? En este caso no. Billy Wilder escribe un guión para lo que es el cine, para entretener. Y es un entretenimiento, un paseo, una canción bonita, ¿no? Mucho más. Eso ya sabéis, una de las cosas que decía Billy Wilder era lo
los 10 mandamientos, ¿no? Era el primero, no aburrir. El segundo, no aburrir era, y el 10º, tengo derecho al corte definitivo, ¿no? Al final cut, ¿no? Entonces, él siempre, es no aburrir, y es lo que está diciendo Paco. Cualquier película de las que ha contado, desde bueno, Perdición, que es una película verdaderamente sórdida, ¿no? De asesinato y hasta cualquier película, te va a dejar enganchado, siempre. Él no aburre. Luego ya tú puedes sacar tus propias conclusiones, y él es muy ácido y hace mucha crítica, pero no aburre. Y El Apartamento, por supuesto, en absoluto, vamos. En El absoluto. retrato que hace aquí esa película del tema del matrimonio. O sea, los jefes casados que se van al apartamento con las secretarias, y bueno, el momento que sale el jefe del apartamento con la secretaria y que le dice, ¿dónde vives? Y dice, ya te lo he dicho, con mi madre. Dice, sí, pero ¿dónde vive tu madre? Dice, en la calle 179, en el Bronx. Dice, vale, te pago un taxi para que te vayas. Te pago el metro. Te pago el metro. Y dice, ¿cómo que el metro? No, me pagarás un taxi. Y dice, coño, es que todas las que venís aquí, todas vivís en el Bronx. Dice la otra, o sea que aquí has traído a otras. Y dice, por supuesto que no, soy un hombre felizmente casado. O sea, es que Billy Wilder no deja una palabra que no esté perfectamente colocada, ¿no? Y hay una ironía en todo ese ambiente de ese Nueva York. Es como una especie de Mad Men, la serie aquella de Mad Men. Pero Mad Men, sin embargo, que era una gran serie, pero era muy pretenciosa y muy larga. Pues aquí se cuentan muchas cosas muy parecidas, pero en 5 o 10 minutos ya lo tienes. Y lo tienes con una imagen, con un fotograma y poco más. Y unos personajes. Y luego los personajes, que es lo que decimos, que depende de cómo los trates. O sea, el protagonista es un trepa que está dejando su apartamento con la idea de subir, de trepar en la empresa. La protagonista es una ascensorista que también, de alguna manera, las secretarias que se acuestan con su jefe también lo hacen también para de alguna forma medrar. O sea, pero sin embargo... Claro, pero eso ya entra dentro de la inteligencia y del buen gusto narrativo que tiene Billy Wilder, que yo creo que tú dices, y él dice también que Lubitsch es su guía y tal, pero en realidad hizo el aprendizaje definitivo, lo hizo con Howard Hawks, porque con Ninochka, aunque estuvo presente, a Lagarbo no le gustaba que hubiera mirones viendo, entonces él tenía que estar viendo trabajar a Lubitsch escondido y tal. Howard Hawks no tuvo ningún problema, Bárbara Stanwyck tampoco, entonces en Bola de Fuego él estuvo a sus anchas viendo cómo... Y hay mucha de la narrativa, porque Howard Hawks es otro igual, te puede contar lo que sea, pero aburrirte no te va a aburrir nunca, ¿no? O sea, pues entonces es algo parecido, es decir, yo quiero contar una historia y entonces la mantengo en un equilibrio absolutamente elegante, que es otra de las cosas destacadas de la película, como dice Paco. Puede ser una historia muy sórdida de un tío trepa y entonces hace una crítica del capitalismo más salvaje, o es un perdedor obligado a venderse para tener un sueldo, y entonces el tío le deja el apartamento allí, que no sé, que el tío luego, como decía Billy Wilder, no se mete en la cama que está caliente de haber estado otros tíos. Entonces, puede ser una película oportunista simplemente, exactamente, o lo que realmente es una mujer enamorada contra su voluntad hasta las trancas. Claro, pero nunca... Esa vulnerabilidad que eso significa. La película nunca se mantiene un equilibrio que yo creo que es lo que la hace tan difícil y tan única, en un equilibrio que no se decanta, no es una comedia, aunque tiene algún momento cómico, no es un drama sórdido, aunque podría, pero sí no renuncia a decir, esto es una realidad, esto está pasando, pero lo retrata con cierta dulzura, de tal forma que se queda en ese equilibrio súper difícil, que es otro de los méritos que yo no encuentro en la película. Para mí, hablando del género de esta película, que es verdad que es complicado, para mí es una de esas comedias de las de llorar. Sí, o sea, es que es difícil. De las que estabas llorando en algún momento. Es difícil. De emoción, de gracia, de pena, de no sé, de muchas cosas. Claro, no es una comedia de carcajadas. Es una comedia porque tiene cierto tono amable, ¿no? Y hay alguna concesión, alguna gracia física que hace Jan Lemmon, ¿no? Cuando se le escapa el chorro del líquido de la nariz, pero muy poco. Pero tampoco cae en los esa espaguetis. icónica de los espaguetis con la raqueta de tenis.
Claro, pero hablando también... de la soledad de una persona. Exactamente, te da un poco lo cutre del tío, ¿sabes? Que dice, bueno, vivo, es eso, pero no cae, es decir, no es una película súper triste, o sea, imaginaos esta película, no sé, en manos de otro director, o esta historia en manos, puede ser eso, demoledora, ¿no? Decir, me voy a cargar el matrimonio y entonces estos tíos son todos unos, no, te lo critica, pero sí, es agridulce, pero con un equilibrio muy difícil de encontrar, es muy difícil de una película así, de bien acabada. Hay dos frases, por lo que estabas comentando, Ángel, de que ella es una mujer enamorada hasta las trancas. Yo creo que esta vez, la última vez cuando la vi ahora antes del programa, hay una frase que yo la habría visto, pero no se me quedó cuando comenta ella. ¿Por qué la gente tendremos que enamorarnos de otra gente? O sea, sí, ¿por qué la gente tendremos que querer a otros? Tengo que quererme yo, si esto me está haciendo daño, ¿no? O sea, y luego la otra frase cuando dice, nunca te pongas rímel si estás saliendo con un hombre casado. O sea, es que son frases que son lapidarias. O sea, que es que dices, es perfecta. O sea, es que es lo que tienen los guiones de Billy Wilder, que son de una precisión espectacular. O sea, sí, es un guión, eso, ya antes lo habíamos hablado, es un guión de haberse pegado 8 meses escribiéndolo. Entonces, cuando hablamos de guión, hablamos de todo eso. Primero en la historia. Es decir, bueno, tengo una historia que, según dice, bueno, le vino la inspiración por Breve Encuentro, ¿no? De David Lynch. La película de David Lynch, El Encuentro, que dijo, bueno, estos dos se juntan en el piso de quedaba con el personaje y el del amigo, ¿no? amigo que deja eso, ¿qué hace? ¿Dónde duerme? Vamos a investigar qué pasa con ese amigo. Exactamente, y a partir de ahí, pues tenía esa idea, luego se le ocurre que quiere hacer una película con Jan Lemmon porque había trabajado y estaba muy cómodo con Fandeo Loco, y ahora pues, oye, pues mira, vamos a desarrollar esta historia 8 meses. Entonces, la historia, el esquema argumental de cada escena y de que cada cosa que sale en la película, cada personaje que sale en la película tiene un porqué, tiene un peso específico, permite avanzar. Luego va a tener su importancia en el desarrollo de la trama, que eso es súper difícil. Es decir, que no hay nada gratuito, pero no hay nada que tú veas que ha dicho, esto va a salir porque luego va a pasar. No. Van saliendo cosas que luego dice, ostras, claro, por eso dijo el tío, ahora no, ahora ya. Todo cobra sentido en algún momento, ¿no? Todo. No hay nada gratuito ni accesorio. Luego está lo que estabais comentando, ¿no? La brillantez de los diálogos. Que no hay una puntada sin hilo. O sea, si puede decir algo, que yo soy un hombre felizmente casado, y ahí lo dejo, y que cada uno interprete lo que sea. Es decir, que para ser felizmente casado tengo que tener mi mujer y la querida. Y entonces ya soy el matrimonio americano típico, ¿no? Pues, o yo qué sé, cada uno puede sacar, pero son o tengo la rara habilidad de enamorarme de quien no debo cuando no debo, ¿no? Que también decía el personaje de Sugar. Son Cuando frases veo a un hombre que me la puedo hacer pasar realmente mal, corro hacia él. Sí. Son frases muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, yo creo que a Billy Wilder le gustaban un poco los personajes de perdedores, de pringaos, como diríamos aquí, ¿no? Porque esta es una película de pringaos. Sí. Es una película americana de esta época, precisamente, reflejando además el mundo empresarial, las grandes, y que los protagonistas sean dos absolutos perdedores, que se encuentran en circunstancias que nadie diría por qué, ¿no? Pues ahí están los dos, ¿no? Y cada uno con sus miserias, con sus sueños rotos, y es lo además, que no es la gente que puedes ver por la calle, ¿no? Que no llaman la atención. Tienes razón en eso, porque los años 60 son un periodo de mucho crecimiento y de auge económico, y que las películas son tipo las de Doris Day, de empresarios triunfadores, mucho color. No, él opta por hacerla en blanco y negro y de personajes absolutamente, si no perdedores, si arrastrados o sea, es el anverso de esa película en color de Doris Day, ¿no? Son gente que además, casi todo el tiempo el personaje de Jan Lemmon va reaccionando hacia una cosa que le viene dada de fuera. Es decir, él casi nunca toma decisiones. Cuando finalmente toma la decisión y se pone la gafa oscura y va diciendo, le voy a decir ahora mismo a este tío que no sé cuánto, llega el tío y le dice, oye, te tengo que decir, y le cambia totalmente. Es que son de verdad. El guión y lo que decimos, ¿no? Que lo que comentábamos también, ¿no? Lo de que la regla de él que decía, no le cuentes a la gente algo.
muéstraselo. O sea, deja que, o sea, no trates al público de subnormal. O sea, al público, si se lo muestras, el público lo entiende. No hace falta que le metas ahí Ni 14 reiterar cosas. nada, no es nada No, reiterativo. no, nada. muéstralo y tal. Y ostras, o sea, así se sorprende. Si se lo estás contando, ya no tiene la gracia, ¿no? O sea que. Y bueno, o sea, tiene momentos realmente maravillosos. Antes comentábamos el momento del final, el momento que además me llamó mucho la atención porque ahora me di cuenta en el momento final cuando están en el bar, que están Shirley MacLaine con su amante o su querido o lo que quiera, y es el día, es que además se desarrolla precisamente en Navidad, en Nochebuena y en Año Nuevo, o sea, en unas épocas en las que la soledad se acusa mucho más y la relación con la familia y tal, ¿no? Y claro, y aquí te sacan la canción, la canción típica que cantan ellos de Porque la na, na, nia, na, ni, na, na. Claro, claro, y yo cuando me acuerdo que cuando vi la letra, que estaba la letra subtitulada, dices, joder, es que está perfectamente metida ahí, que Sí, tú la sí. ves y no, pero la letra que está diciendo, deberíamos olvidar las viejas amistades y nunca recordarlas, deberíamos olvidar las viejas amistades y los viejos tiempos, o sea, y es eso, y te dices, Sí, qué una bien colocado invitación. está, qué sentido tiene, o sea, que lo que decimos es todo pam, 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 Pero pam, fíjate pam, que pam. hay de esos planos que estamos hablando de que se dicen que lo siguiente ya en el guión, ¿no? Es decir, ya tengo la estructura, tengo el diálogo y ahora tengo lo que voy a contar sin diálogo. Hay una cosa muy significativa que además es súper sencilla, que dices tú, bueno, no es... pero es difícil de encontrar en el cine actual. El primer encuentro fuera de cuando ya sabemos con quién está Frank Bellic y no sé qué, y él dice, ya está llegando mucha gente, vámonos. Y la cámara los acompaña saliendo, pero se queda con La una chica que secretaria. es sentada allí, que se da la vuelta, se quita las gafas, mira, se sonríe y dice, ostras, esta, ya está, ya no te hace falta No decir, no hace falta que te diga pero nada ya más. sabes lo que hay. Dice, esta ha tenido un lío, ya lo sabes, no, y son segundos, pero es la opción de decir, no me voy con la pareja, me quedo aquí. Y una mirada, no sé cuánto, y con eso ya lo tiene, o sea, es una habilidad, pero eso es fruto de un guión. Vamos, Billy Wilder siempre decía que él era guionista que luego ponía en pie las películas. Bueno, simplifica demasiado, pero yo entiendo que un guión así de perfecto es difícil de encontrarse ahora y además está muy, muy trabajado, ¿no? Hombre, en el caso de ser guionista y director, él está escribiendo, pero al mismo tiempo está visualizando todo lo que va a hacer después. Entonces, Lo que quiere ver imágenes después. que hemos visto de esta película que no tienen palabras absolutamente, ahí hay trabajo de guión, pero también hay trabajo de director. Sí, claro, Juegos, pero por no es desvelar mucho esos juegos de espejos que aparecen en la película, ¿no? Esos momentos en los que hay alguien mirándose o reflejando. Sí, que se Vamos a cuenta. decir además de los espejos porque tienen mucha... Sí, hay, hombre, dos momentos fundamentales. Una está saliendo por ahí, el espejo Una roto, no imagen. digo más nada, ¿no? Ya. Pero No, es, pero es lo que digamos, decimos, o sea, la escena que ella entra en el cuarto de baño y está bebiendo un vaso de agua y tal, y se gira y mira en el espejo y se ve la imagen reflejada y ve detrás la medicación de este hombre y tal y cual. Y no te dice nada, o sea, otra hubiera cogido y te hubiera hecho la escena hasta el final y te hubiera dejado sí, o sea, tú pero dices, volvemos a, sape, aquí va a haber tomate. claro, pero volvemos a lo mismo, es que además eso es parte de esa elegancia y ese buen trato que tiene Billy Wilder a los personajes y al Y al espectador. espectador. Es decir, no hay nada, de eso lo comentaba Fernando Trueba, que él lo hace mucho en sus películas y tal. Si el protagonista o la protagonista o un personaje que tú quieres y tal tiene que hacer algo desagradable, no lo pone en pantalla. No es que no lo haga, pero tú no lo ves y ya te lo imaginas y, hombre, siempre lo vas a No es tan. dulcificar un poco, de tal forma que no te cae tan mal el personaje. Entonces, en el apartamento no hay ninguna secuencia especialmente sórdida, obscena. Y, vamos, sabemos perfectamente lo que está pasando en el apartamento porque sale la chica poniéndose la cremallera, poniéndose no sé cuánto. En la misma Frank Belli hay un momento que le da el billete de $100. Bueno, pues venga, todas las has pagado, tal. En fin, ya sabemos a lo que va al apartamento. No un pudor en lo
sensual o sexual o erótico, sino que hay un pudor en lo explícito, en este caso. Claro, claro, Nos exactamente. permite imaginar lo que ya sabemos que está pasando. Sí, pero yo creo que elegante lo que has dicho. exactamente, no es por pudor, sino por decir, yo quiero que este personaje mantenga ese magnetismo hacia el público. Es decir, si ya te sale tomando, ya te pierdes cierto magnetismo si no dice, bueno, puedes tener una visión más de conmiseración o una visión un poco más de decir, bueno, qué buena está, pero no, ahí lo que juega es decir, yo quiero que este personaje corramos con él, ¿no? En el traveling final de ella corriendo y tal, yo quiero correr con, y vas, y te tiene tan pillado que vas diciendo, pero corre que se va, ¿no? Eso, ¿no? Con el pelo al aire, bueno, al aire. Es una Es como pasada. quien va corriendo para coger un tren, porque es el tren que tiene que coger ya en ese momento, ¿no? Sí, Ya, es la prisa vital, ¿no? Que se me escapa la... Para mí, lo que le comentaba a Javier cuando lo leí, yo digo, es que me parece magistral la forma en la que Wilder va dosificando la información. Cómo te va dando información, que luego todo va, o sea, no te tapa cosas, no te dice algo que no te lo cuenta y no te saca como las de Agatha Christie que al final el asesino es el mayordomo y porque podía haber sido el mayordomo, podía haber sido el chofer, o sea, aquí pam, todo encaja. Y bueno, y la película tiene un montón de lecturas, o sea, te está hablando de las falsas apariencias, o sea, de lo que todos los vecinos creen que Jack Lemmon es un vividor, un trepa y un crápula que tiene tal, y él no dice nada y sigue que la cosa siga, ¿no? Sí, O sea, hombre, es una película con los espejos que decía Ángel, ¿no? El verme en el espejo, yo solo frente al espejo, pero también yo solo frente a otra realidad en la que me gusta fingir hasta que, bueno, aparece el espejo partido, ¿no? Que así es como tengo yo el corazón. ¿Tal? Bueno, es que es una película de 10. Otro momento, la crítica que hace de la televisión. O sea, que tampoco te hace nada. Se sienta él delante de la televisión con su muslo de pollo para comerlo y vamos a ver el Gran Hotel con Greta Garbo. Vamos a ver no sé qué. Cambia y ahora vamos a ver tal. Vamos a ver. Y no te ese dice gag no ha nada. envejecido en absoluto, porque eso lo seguimos sufriendo todavía. Sí. Hasta las entrevistas de Évole, ¿no? Y estamos en el año 60, o sea que... Vamos a ver, yo es que creo que la película no ha envejecido en absoluto, y yo sigo pensando, creo que está más actual ahora, es decir, yo creo que esta historia se puede pasar en cualquier parte del mundo hoy. Es decir, alguien que está supeditado por los jefes a estar ahí o incluso obligado, ¿no? Porque si no quieren que te echen, tal como están las cosas que hago yo en la calle, bueno, pues tendré que tragar, te plantea dilemas morales de difícil solución, pero de una forma absolutamente sencilla. Claro, eso es también de Billy Wilder, decía, la diferencia entre un telefilm y una película es que te plantea dilemas morales de difícil solución o dilemas morales que todo el mundo, que tenemos que querer y no ser racistas. Pues sí, eso es de una película de televisión, entonces todos los niños quieren al compañero chino que ha llegado y tiene muchos problemas. Pero aquí es muy difícil, o sea, aquí decir, oye, es que ¿qué hago? Es que me dejo el trabajo y me voy otra vez con todo lo que llevo ganado. ¿Qué harías tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Atrapados en su propia trama, en su propia vida. Claro, están mal. Devenir, como ella, ¿no? Que no sabe cómo salir de esa situación. Que, sí, de hecho, y ya introduzco, es uno de los mejores temas del musical. Knowing when to leave. Saber cómo irse. Claro, porque efectivamente ella, a pesar de que sabe que le están mintiendo y tal, no sabe cómo salir de esa relación que es absolutamente tóxica y tremenda. Y además nosotros también sabemos lo mala que es porque vemos a él hacer los comentarios fuera de pantalla que ella no los oye, aunque se lo imagina, y decir, esta es otra que... Entonces... En fin. Eso también enlazando un poco ya con el musical también, aunque no hemos hablado del tema de la música, pero bueno, con la música que la película es de Adolf Deutsch, que es una maravilla, que también juega el tema de que hay un tema musical que es el que ellos se sienten, es como su canción y que el pianista en cuanto llegan ellos se pone a tocarlas y tal, que muchos, como eso que decían, el Love Never Dies, esto suena igual que el Love Never
de verdad es de Que sí, Weber, que ¿no? sí. Que bueno. Y bueno, y te coge el tema y juega perfectamente con los personajes. Cuando Jack Lemmon está solo en el parque con frío, tapándose, y es una música tristona, tal, y sin embargo cuando le han llamado que va a sube de categoría y tal, y va con todos sus cacharritos para arriba, la música es festiva, es mucho más alegre y tal, ¿no? O sea que... La Y música que luego... suena en ese bar, esa secuencia única del bar, esa buena en la que está Jack Lemmon y se encuentra esa chica y empiezan ahí a ver. Ay, sí, eso también en el Es musical también tremenda, es una tremenda. pasada. Está muy bien. Y Bueno, esa es otra forma de decir, en esa toma, por ejemplo, que arranca, no voy a desvelar nada porque no, arranca un poco desde arriba y ves a Jan Lemmon ya. poniendo una aceituna más y dice, Lo que bueno, lleva decimos, sin todo decir esto nada. Martini, y no tienes que poner al tío tomándose una copa detrás de otra, sino dice, ya está listo de No hace papeles. falta, claro, con eso ya está bien. Lleva Sí. todo hecho con una sola toma. Dice, ¿cómo lo hago? Bueno, pues voy a pensar cómo lo hago de forma chula, de forma cinematográfica y no coñazo. Pues ahí lo tienes, ¿no? Es decir, pum, la estrellita de la aceituna y no sé qué, es un crack. Entonces, hombre, es que luego está, como dice Ángel, es que él va pensando como guionista, pero claro, al mismo tiempo como director, ¿no? Y entonces hablamos también de esas tomas tan curradas que tiene y sin embargo que no se notan, ¿no? Antes ha salido que lo habíamos hablado la oficina, ¿no? La toma primera donde salen todas esas mesas una detrás de otra, Perspectiva infinita. que esa, ahí está. Es una mesa, o sea, una oficina imposible, no hay ninguna oficina así en el mundo, decía Billy Wilder, ¿no? Eso es un hangar. Y es que porque está todo trucado con Alexander Trauner, que era arquitecto, entonces son mesas, las primeras donde está Jan Lemmon y todo eso, son personas de altura media, luego van haciéndose mesas más pequeñas con personas un poquito más bajas, las últimas ya con enanos y lo último es papel recortado al fondo, es decir, es todo una auténtica imaginación, un portento de seducción que ahora se haría con ordenador, claro, que eso se pierde el encanto de la inteligencia, ¿no? Y en un otra, segundo nos cuenta la alienación total de ese personaje. sí, claro, vamos a ver, es que no es gratuito. Claro, no se toma, no dice, voy a hacer esta toma por chulear, no. Voy a hacer esta toma porque estoy en la 9ª planta de un edificio de 21 donde está todo lleno de cosas así, es decir, soy una hormiga enana. Subir un poco más arriba. Claro, sí. Él quiere subir a una planta más arriba y también quiere subir a su propio apartamento y no lo dejan hacer puede, cosas. no puede. Claro. Y pues bueno, pues... No hemos contado mucho, no hemos desvelado mucho hasta ahora. No, yo creo que hemos sido correctos. Me estoy resistiendo, pero yo creo que la toma de la llave sí que me gustaría comentarla porque tiene su aquel y lo que comentaba al principio, ¿no? Es una de las tomas en donde yo he descubierto que todavía sigue vigente lo que quería Billy Wilder. Hay un momento en el que están los dos personajes enfrentados y Jan Lemmon le tira la llave del apartamento, o le tira la llave al jefe, ¿no? Entonces la llave cae en unos informes que tiene y se desliza segundos, además de silencio los dos enfrentados, y la llave suena y eso que también, que no hay nada casual en la película, está hecho con una perspectiva trucada para que la llave caiga ahí y haya esos segundos y tal, que decía Billy Wilder que lo había hecho queriendo, que él quería en ese momento esa... Bueno, pues eso, viéndola con los niños, porque claro, es un momento en que tú dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Que se te cambian los esquemas porque ya estamos cerca del final, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, bueno, pues en la clase es el momento de silencio total, del no puede ser, no, y te das cuenta cómo después de 50 años esa película sigue absolutamente agarrándote y te tiene pillado hasta un chaval de 17 años que está diciendo, no puede ser, que es justamente lo que quería Billy Wilder hace 50 años, es decir, que esa toma donde el tío tira eso, evidentemente eso no se ve, tú no notas que dice, no, tira la está trucada, mira, no, eso pasa totalmente desapercibido, está tan metido en el tema, y dices, ostras, la llave, bueno, pues hasta ese detalle está súper buscado. 5 segundos que desliza la llave así. Pero es que es lo que decíamos, película, es que ya lo veréis. Lo que decimos es que es lo difícil es hacer que lo difícil parezca fácil y que parezca
espontáneo cuando Sí, está sí. súper trabajado y tal y cual, pero claro, si lo ves, pues lo que decimos, el contrapicado, la paz, la cara, la luz que entra por no sé cuándo, y dices, joder, esto está, lo han ensayado 50 veces. Lo difícil es que tú lo veas y que no te distraiga tu atención, como comentábamos antes. Y que nadie pueda ¡Qué ni siquiera maravilla! imaginarse que han tardado 8 meses en escribir eso. No, no, claro, Ya, es que ya. parece No que se lo están puede ahí imaginar nadie, parece una hablando conversación, totalmente. una charla. Mm. Bueno, Sí, pues sí, nada, sí. y pasando ya un poco al tema del musical, o sea, claro, es que lo comentábamos antes, Billy Wilder yo creo que es el director cuyos guiones, como sus guiones son obras maestras, ha sido más veces llevado al musical. Está desde Sunset Boulevard, que la hizo Lloyd Webber, o la de Bola de Fuego, que fue la de Sí, el propio Howard Nace una Hawks. canción, o sea, que han cogido muchas de sus. Entonces, claro, esta la cogen, bueno, pues habla tú si quieres, un letrista bastante conocido que se llama Neil Simon, que ha Sí, hecho hombre. Descalzos por el Parque, que ha hecho La extraña pareja, bueno, que ha hecho un mogollón de obras, es el que se encarga de hacer el libreto. Y luego la música, Burt que también hablaremos un poquito de él, que falleció hace 15 días, y las letras de Hal David, otra maravilla también. Entonces, el musical tiene alguna diferencia con la obra con la película. Antes que comentábamos lo de los personajes, a mí me llamó la atención, una de las diferencias que más noto es que al jefe le da una canción para que de alguna forma no lo veas tan malo como lo ves en la película, que aquí está diciendo, madre mía, ¿cómo soy? O sea, yo nada más quiero que coger cosas y coger cosas, y si tengo de todo, ¿qué necesidad tengo de estar acaparando más cosas? Es un defecto que tengo, o sea, y te da un poquito una visión un poquito más humana del personaje, ¿no? A diferencia Hombre, de la película. pero de todas formas en la película lo vas conociendo poco a poco. Es decir, Mm. no termina de ser despreciable hasta ya el Al final, final, donde sí, 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 Pero no pero al hace final. falta siquiera. Es que es un personaje que la primera vez que lo ves ya sabe lo que está pasando ahí. Sí, Está sí, presentado y lo hace también el Fred McMurray, que no estamos hablando sí, de él. Lo hace sí, muy sí, bien. sí. Y estás viendo que al final es lo que es. Sabéis Y es también otro que desgraciado, cuidado. Porque además esa canción que dice Paco trata de eso, ¿no? De nunca estar satisfecho con nada. Querer claro. cosas, wanting No, things. no, porque además él, como luego vamos viendo, no es la primera, ni la segunda, ni parece que vaya a ser la La última, ¿no? última, ya. Es una cosa casi compulsiva, dice. Sigue anclado en esa doble vida, ¿no? A Sí, mí sí, uno de los. son todos personajes atrapados en su realidad, ¿no? Y ninguno sabe cómo salir hasta que uno rompe y todos suben al tren, ¿no? O algo así. Yo uno de los cambios que no le acabo de ver el sentido es el de que ella, en vez de ser una Oye, yo todavía no he ascensorista, hablado del musical, ¿eh? Y ya, ya, pues cuando. ya estamos hablando de puntos negativos del musical. A No, ver, no, 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 no. no, no. No, no, que ya te digo que el musical, ya te digo, tiene canciones y la versión que dices tú, que yo también la vi, con Christine Chenoweth y Sean Hayes, la verdad es que está muy bien y es que las canciones están muy bien. O sea que. Y es otra visión, ¿no? O sea, yo en la película, por ejemplo, cuando él queda con ella para ir a tomar una copa, quedan en verse precisamente viendo un musical, que es Music Man, que en aquel momento estaba arrasando y me llevaba no estás sé cuánto quitando todo lo tiempo que me he cartel. preparado, de verdad. ¿Cómo? Me ¿Qué? estás quitando todo lo que me he preparado. No, 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 Yo, pues habla. espérate, yo Voy. antes de, ¿Eh? así uno de las dos cosas, mm, hay una regla no escrita, hay dos o tres, pero bueno, hay una que se salta olímpicamente Billy Wilder, que además le pregunta a Borkel Scholund, oye, ¿cómo? Y es que la película empieza narrada en voz en off por el personaje de Jan Lemmon, que le empieza a decir, esto es una ciudad, no sé qué, yo vivo aquí, tal, y aquí estoy en el apartamento, bla, 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 y de pronto deja de oírse la voz en off y no vuelve a aparecer. Y no vuelve a aparecer. Y tú ya estás metido en la película y dices, oye, pero no te queda... No, no, yo, de hecho, tú ves la película y no echas en falta que te vaya... no, no, ya está. Le ha servido como introducción y ya está. En cambio, Neil Simon sí que va a ir recurriendo como una cosa un poco más cercana, creo yo, de acercarme al personaje, y sí que en el musical
Sí Robert que va Redford. el personaje a mantener, no la voz en off, evidentemente, porque está allí, sino a hablar con el público directamente, saliéndose un poco de... Y hay un poco también como si fuera una intención documentalista en ese... ¿no? Entre estoy contando un cuento, pero estoy contando algo que tiene que ver con la realidad. Te voy a presentar a este personaje y ya. No sé, son lenguajes distintos, evidentemente. Sí, claro, pero que... Absolutamente. Es que muy es de- difícil que una gran película como El apartamento tenga una versión absolutamente redonda. Para mí lo es, pero lo es si te olvidas de la película un poco. Es que Ya. si no te olvidas de la película, está claro que No, claro, vamos a ver, el musical funciona muy bien, ¿eh? O sea Sunset Boulevard funciona de maravilla, es un musicalazo. Para mí es lo mejor que ha hecho Joe Weber, que ya es bastante. Sin embargo, cuando ves la película de Billy Wilder dices, es que esto no se puede hacer. Esto solo se ha hecho en este momento. Con Fabián lo loco, no hemos visto todavía la versión última. ¿No? así, bueno, es un He musical. tenido ya A lo muchos mejor, fracasos ¿no? y expresiones. Aquí parece que estoy viendo la cosa un poco mejor. Pero ¿cómo se puede igualar ni alcanzar de lejos la grandeza de esa comedia absoluta que es Con Fabián lo loco? Que es Sí, imposible. hombre, es difícil, porque además luego ya está eso, es que en cine controlas, Billy Wilder además controla, digamos, los dos lados él controla como guionista y controla como director, entonces, claro, lo que tú ves es justamente eso que se va a quedar para siempre ahí, en el teatro el lenguaje es distinto, Son muchas entonces, cosas. evidentemente, él es más dueño de que un punto culminante funcione de esa forma, o es más dueño de hacer eso, decir, no, yo no me hace falta tener esta voz en off, pero es que en teatro funciona muy bien y además es un recurso muy bueno. Y es un poco de esos alardes de Billy Wilder que dice que hasta otros directores le dice, oye, ¿cómo tuviste huevo de hacer esto, tío? No. Dice, bueno, ¿por qué no? Porque hay que trabajar sin complejos. Mira, yo te digo que hablando de adaptaciones de musicales de películas a musicales, yo vi Víctor Victoria, lo vi con Julie Andrews, y me pareció precioso verlo y todo. Sin embargo, ese musical se hizo con complejo de inferioridad sobre la película de Blake Edwards. Y a lo que a mí me transmite Promises es que de entrada ya le cambian el título, lo que me parece un acierto. No es El apartamento a New Musical, sino Promises. Sí. Que es una canción que ya tenía escrita Burbácara, por cierto, y dijo, aquí me viene de puta madre. Pero eso de trabajar sin complejos, yo creo que la grandeza de este musical es que ha dicho, ok, esto es una obra maestra y esto es indiscutible, incontestable, pero yo voy a hacer un musical. Y ahí está Burbácara escribiendo canciones y melodías magníficas, y ahí está Hal David, que eran como, bueno, pues, o sea, el dúo perfecto, ¿no? El más perfecto. Y ahí está Neil Simon enlazando, a veces con más o con menor acierto, enlazando guión y libreto del musical. Entonces, son tres nombres, Neil Simon, Hal David y Burbácara, ¿no? Ahí Incuestionables. No deberías tener complejos, pero eso es lo que han conseguido con Promises. Desde la obertura ya, que lo que está es parafraseando el tema más amargo de la película, que es el de Whoever You Are, que es cuando ella se mira al espejo y pasa lo que pasa. Y ahí empieza la obertura magnífica de este musical, desde lo más profundo y lo más amargo, y ya después empieza una música mucho más Burbácara, ¿no? Mucho más desenfadada. Ahora hablaremos un poco de Burbácara, que era, pues eso, muy de música de ascensor, como se dice, ¿no? De tío muy pop. Un genio y punto. Os tengo que contar cómo conocí yo a Burbácara y ya veréis. Pero yo no sé, yo he visto la versión última de Promises, luego buscando en YouTube encuentras el reparto original en los premios Tony de ese año, tal, y yo no sé si la original, que es la que está grabada además en disco, o bueno, es la que yo tengo, es un poquito menos festiva que la más cercana que he visto yo entera. Que el actor es un poquito más tendente a la parodia o hace una comedia demasiado física, porque Jerry Orbach, que es el que la estrenó, yo le he visto el número del básquetbol, el que canta precisamente en la puerta del musical, y lo veo menos histriónico y me gustó muchísimo más que este que está saliendo ahora, que es el que he visto yo, ¿no? Dentro de que me gustó mucho, pero que es una opción absolutamente genial para este personaje. Jerry Orbach lo hace muy bien. Jerry Orbach es un clásico, ha hecho el Billy Flynn de Chicago, lo estrena él, o sea que no se puede discutir sobre Jerry Orbach. Pero este tío que no había hecho musicales y de pronto
de ser conocido por Will and Grace y se come este personaje. Y además se come este personaje otra vez sin complejo, sin querer imitar a Jack Lemmon ni a Jerry Orbach, por eso lo vemos diferente. ¿Y cómo canta el Sondheim? Sí, a mí me sorprendió mucho, eso sí que me sorprendió. Yo vi este musical 2 veces en la misma semana, no sé si lo he dicho ya antes, Sí. y Kristen Chenoweth, la primera vez que lo vi, un martes, me maravilló. El sábado tendría algo mal en la garganta, no dio exactamente la misma nota. Sin embargo, él lo cuadró exactamente, llegando a todos los sitios donde tenía que llegar, conectando con el público desde la primera escena. O sea, una cosa increíble, ¿no? Y en el número de She Loves Basketball, ese es otro punto que a mí me hace mucha gracia. Habría sido muy fácil seguir con The Music Man, que es el musical que ellos van a ver, que él va a ver en la película, ¿no? Sin embargo, aquí dicen, no, vamos a darle la vuelta, no vamos a hablar de un musical dentro de un musical, vamos a hablar del baloncesto. ¿Por qué? Porque le hace mucha gracia que a ella le gusta el baloncesto y llevarla a ver el baloncesto, ¿no? Es al básquetbol. Cosas que son... ¿No? Y eso funcionan. da pie a otra canción, o sea que la de a ella le gusta el básquetbol y es lo que me faltaba, es que comparte el gusto conmigo. Decía, ¿a quién se le va a ocurrir escribir una canción sobre que a ella le gusta el básquetbol? Pues es una de las canciones que más... Es como el... Sí, bueno, es la que canta en la entrega de los Tony, ¿no? Así Sí. que... Y el número de Michael Bennett, que no nos ha dado tiempo apenas de decir cuándo se estrena ni cómo se estrena el musical, que fue en el año 68, 8 años después del estreno de la película, y que no solo tiene a Neil Simon, Bob Bacharach y Hal David, sino que tiene a Michael Bennett, el autor de Chorus Line, haciendo las coreografías, y creando uno de los iconos, de los números icónicos de la coreografía de Broadway, que es el Charlie Line, que es una delicia. Sí. Esas 3 chicas en esa fiesta alocada de Navidad bailando de esa manera. Lo que se incluyen en la versión de 2010 son 2 temas, por aquello de vender más los hits de Bob Bacharach, que no estaban en el original, que son I Say a Little Pray for You. Sí, que es muy conocida últimamente. Muy conocida, que es archiconocida, que se hizo más conocida todavía con la boda de mi mejor amigo, se llama Mi Mejor Amigo, sí. Mucho. Y luego uno de los temas más bonitos que ha escrito Bob Bacharach, que es A House is Not a Home, que es impresionante y que además está metido con mucha conciencia, incluso mejor que I Say a Little Pray, está metido con mucha conciencia el de A House is Not a Home. Un hogar. Está muy bien metido donde entra y donde él después hace un reprise al final. Es que me gustaría que termináramos esto escuchando el musical, pero sé que no se puede. Ya, es complicado. Ya, sí, el tema de... No, hombre, lo que sí que han salido ahí alguna imagen cuando estaba compartiendo Unai, que estaba la carátula de Cuéntame Musical, porque en uno de los que contamos metimos el de Cuéntame Musical, metimos a Bob Bacharach y metimos este musical, porque a mí, ya te digo, es un musical que está muy bien y que, bueno, yo supongo que todo el mundo conocerá la canción de I'll Never Fall in Love Again, pero que la historia, pues, tiene también sus diferencias con la película y que la película es la película y el musical es musical y las dos son perfectamente disfrutables, o sea que... ¿Pero tú a qué te referías, Paco, con algo que ibas a contar sobre el guión? Que lo que digo que me llama la atención el cambio que hace Neil Simon, que el papel de ella, que es una ascensorista, que lo cambia y lo pone como una camarera de la cafetería de allí, de donde trabajan y tal. Yo digo, y para mí el tema de que ella sea una ascensorista, que es la que sube arriba, la que sube abajo, igual también me estoy inventando yo y me estoy haciendo pajas mentales, ¿sabes? Pero bueno, decía, claro, eso es lo que tiene la peli, ¿no? Que es lo que decía yo antes. Tú la ves, es una ascensorista que está trabajando allí. Ahora tú le puedes dar todas las versiones que sean. Pero claro, sí, esa es una, ¿no? Porque además ella va diciendo, piso no sé cuánto, yo ya sé que no sé qué, te quitas el sombrero. Sí, además se juega mucho con el arriba y abajo. Claro, no hemos hablado de otra cosa definitoria, la palmada en el culo que le pega uno de ellos. No, es con un periódico. Bueno, pero fijaos lo actual que está eso. Es que me parece una película, una historia, un tratamiento absolutamente actual, porque, hombre, ya quiero pensar que eso no pasa, pero que las palmaditas en el culo y todas esas cosas. Ay, venga, cuidadito. Y ella además se revuelve muy, oye, que no sé cuánto, te voy a cortar la mano, tal. Eso, vamos, me parece... Quiero pensar que eso no pasa, que por desgracia sí pasa todavía, menos, pero pasa. Sí. Pero lo interesante es que ahí lo subraya en esa escena. Claro. Es decir,
esto es chungo, esto es muy chungo dentro de este ambiente, ¿no? Para hablar de la vida de ella, que tiene que estar todo el día alrededor de tíos. Y aguantando ese tipo de cosas. Tíos bien vestidos, con sombrero, con paja, con tal, gente educada y tal, que no. Pero, o sea, que solo con esa secuencia yo creo que se dice más y se critica más esa situación que películas enteras, que es otra de las habilidades que yo veo, que películas enteras ahora. Que alguna vez lo he hablado yo con Paco, Sabrina, la versión de Billy Wilder y la versión de Sidney Pollack. Y Sabrina, la de Billy Wilder, es mucho más osada. O sea, juega mucho más claramente a la idea de decir, esto es una historia de una tía que se está acostando a la vez con los dos hermanos. Que luego, cerca de 30 años después, la vuelven a contar. Es la misma historia, pero no tiene ese morbo. Y se revuelve ella muy digna y le da un bofetón y dices, pero tío, suena falso. En el otro coge el Bogart le da un beso a Sabrina y dice, y así todo queda en casa. Y ella se queda como un poco así y dice, y ahí queda diciendo, macho, ¿esto que me estás contando qué es? ¿Qué me estás contando? Pues algo así, ¿no? La palmada en el culo, las cosas, las sugerencias de la peli, ¿no? La historia es muy, no, ya digo, no hay puntadas sin hilo. O sea, las puede ver otra vez y voy a ir viendo todas esas cosas. En fin. Pues nada, si os parece, terminamos hablando de Burt-Bacharach. O sea, decir lo que queráis. O sea, se ha dicho y se han escrito millones de cosas, pero cuantísima gente no sabrá que es el compositor de Raindrops Keep Falling on My Head o, yo qué sé, I See a Little Prayer for You. O de Alfie. Película interesante y una de las canciones más bonitas de Burt-Bacharach, Alfie. Welcome By. Yo Welcome By, que la oía y no le pillaba nunca el sentido hasta que me dijeron eso. O sea, si un día me ves que una pareja que han roto y si un día me ves por la calle, haz como que no me has visto y pasa sin decirme nada porque todavía me duele. O sea, está muy bien. Pues fijaos, os voy a contar y así no quiero que sea una pedantería, va a ser muy breve, ¿no? Yo conocí a Burt-Bacharach, o Burt-Bacharach, como se pronuncie, mucho antes de saber que era Burt-Bacharach, ¿no? Mi padre en los años 70 viajaba mucho a Sudamérica, entonces a través de Panamá traía un montón, o sea, paquetes de LPs de orquestas que mi padre compraba porque las portadas eran un poquito más osadas, no sé qué. Una portada de bolero, recuerdo que era con una chica así con las piernas cruzadas y tenía una flor en la entrepierna, pero era todo música orquestada, ¿no? Entonces yo, la de los boleros no, pero ponía música de versiones de orquesta y había, está muy chula, qué guay, yo tarareaba las canciones. Y en el 80 fui a ver una película que se llama Made in America, que es una película petarda de John Landis, que la fui a ver porque entonces, no, es una cosa que es como si hicieran zapping en la televisión y van saliendo cachos de historia. Es una golfada, una gamberrada. Yo la fui a ver porque salía Donald Sutherland, que a mí me gustaba entonces, me gusta, sí, me sigue pareciendo un actor impecable, pero entonces me parecía lo más. Y salía una cosa, una especie de anuncio con un colega tocando el piano en plan cursi, cantaba Close to You, que luego supe que era Close to You. Digo, ostras, a mí esto me suena, esto lo he escuchado yo. Espérate, entonces ya ibas al disco y miraba y decía, esto lo pone Bacharach, ostras, pues ha salido en esta película, como en los años 80, que eso alguna vez lo hemos hablado, lo difícil que era antes conocer la vida de un tío como Bacharach, porque te quedaba la Larousse, que la Larousse no estaba actualizada y Bacharach no venía. Entonces era a base de ir viendo otras películas y decir, ostras, pues está también. Y luego resulta que había la publicidad de Raindrops Keep Falling on My Head, que era de alguna colonia, y oye, pues te enteras, y así. O sea que es un tío que la música te precede, no se ve por ser no se escucha, no te gusta por ser de Bacharach, te gusta porque te gusta, y luego te enteras que es de Bacharach. Entonces yo creo que hay un montón de canciones que la gente tararea y que no sabe que es de Bacharach, que es lo que estáis diciendo, ¿no? Claro. Que son estupendas, Javier, yo cuando has dicho que conociste a Bacharach, creí que lo habías conocido. En persona yo también, digo, porque en Madrid actuó no hace demasiado tiempo. No, pero no lo he conocido. 10 o 15 años no es demasiado tiempo con nosotros ya. No, ya no está claro. No, digamos que lo descubrí, ¿no? Me mataré por no haberlo visto. Fíjate, qué pena. Mira, ahí está con una de sus mujeres, era Judy Dickinson. Ahí está con la segunda, Carol Bayer Sager,
la letrista. O sea, estuvo casado 4 veces. A los 28 años estuvo, mira, ahí está con nuestra queridísima Dionne Warwick, que fue la voz que dio, que claro, no sé por dónde he leído, que era la que hacía las demos de sus discos y se daban cuenta de que hacía las demos y luego cuando las cantaban para editarlas otros cantantes no les gustaban tanto como con Dionne Warwick. Y dije, oye, coño, que estamos aquí usando a esta de ensayo y luego no. Con Elvis Costello, claro, es que se ha trabajado con media humanidad, ¿no? Pero es que a los 28 años se lo recomiendan a Marlene Dietrich y está como pianista de la gira de Marlene Dietrich. Estuve viendo aquí a Ute Lemper que digamos que hacía una especie de conversación que tuvo con Marlene Dietrich hace mucho tiempo y decía que sí, tenía un joven que iba a la orquesta, Burt Bacharach, que tuvo algún lío con él, o sea que muy bien, ahí está con Neil Diamond, que también en la última época también estuvo trabajando con él, o sea, con Paul McCartney, o sea, claro, es que además ha tenido muchas veces que lo que decías tú de la película de La boda de mi mejor amigo, pero es que cuando hicieron aquella de Austin Powers, también el de Austin Powers también lo sacó en la película y lo sacó ahí tocando, bueno, y esta es con, no sé, creo que se pronuncia Traintxa Oosterhuis, o sea, es una cantante es que además existe holandesa. el sonido Baccarat, ¿no? Ese a mí inmediatamente sí, o sea, esas trompetas, esa forma de orquestar, que además es lo que yo escuchaba al principio, ¿no? Al principio con casi 10 años, vamos. Me remite directamente a los años 60, entonces, lógicamente, el utilizarla en Austin Power, además fue eso sin complejos, ¿no? Y ahora tengo aquí a los Baccarat y salía en una de ellas salía él tocando el piano, que era una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Pero hay un sonido, ese sonido Casino Royale, ¿no? Entonces, eso es muy difícil que un compositor tenga sonido propio, una marca de fábrica tan auténtica. Que no se parece a nadie, además, por mucho que se le quiera relacionar. En aquella época triunfaba Henry Mancini y gente así, que eran otros genios, pero no pretendía ver algo ahí de esto ha tenido un éxito tremendo, voy a copiar esto. No, es muy personal. Y que no ha trascendido como hasta ahora, que siguen todavía gente que está cogiendo ahora y hace un CD recopilatorio de Michael Ball ha hecho uno, Traintxa Oosterhuis está hecho 2, no me acuerdo, o sea, hay varios que han hecho CDs completos de Burt Bacharach. Y bueno, es que él le escribió para pues es lo que hemos dicho de Aretha Franklin. Como tú has dicho, yo lo conocí por los Carpenters, que ya los tuyos. Tenía mi hermano mayor y con 7, 8 años digo, qué cosa tan bonita. Y ya por ahí, ya fue un poco banda sonora de mi infancia y bueno, y luego cuando ya Barbra Streisand llega a mi vida de alguna manera, que bueno, el programa de televisión que grabó con Burt Bacharach es mítico, ¿no? Y las cosas que ella grabó de Burt Bacharach. Es historia de la música. O sea pero es verdad, fíjate, lo que tú decías de los... Tú imagínate en el año 60 y tantos que dicen, vamos a hacer eso, Casino Royale, que es una parodia de las películas de James Bond, tal. Y dicen Mancini estaba entonces metiendo el pop, ¿no? En la música de cine, que era lo que se llamaba los 60 y tal. Qué fácil hubiera sido decir, bueno, pues metemos aquí cancioncillas pop. No, él, hombre, no es música de gran orquesta ni música popera, pero muy, muy, muy personal. O sea, tú escuchas Casino Royale y no le debe nada a nada de lo que se estaba haciendo entonces. Es decir, y es festiva, pero al mismo tiempo tiene su rollo de cierta aire. Muy distinguido, además. Yo escucho cosas de Burt Bacharach que veo directamente una fiesta en una casa muy sofisticada. Sí. ¿no? O sea, cosas que igual tienen un poco que ver con el guateque, pero ahí está Henry Mancini. Es que es ese ambiente. Probablemente a mí me gusta tanto porque son las primeras películas que yo vi en mi vida. Claro. Está ahí en la memoria sensorial y afectiva, está claramente ahí, ¿no? Pero y Casino Royale está también otra maravilla de balada, de Look of Love. The Look of Love, que es que además eso, decir, esto
en Casino Royale con la musiquita del ta ta tan 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 de las trompetas tarararán, y de pronto sale esa cosa que dice, ostras, es que es una banda sonora. Es el primer CD que yo me compré sin tener reproductor de CD, por cierto. Me compré la banda sonora de Casino Royale porque no la tenía en disco, pero... Ya lo tenías en tus manos, ¿no? Sí, digo, ya lo escucharé, pero ya lo he comprado. Sí. Y luego, volviendo a sus canciones, que Bueno, yo conocí esa canción de pequeño y no tenía ni idea de que tenía que ver con un musical. Y probablemente yo hubiera visto El apartamento, ¿no? Never Fall in Love Again, que es un hito y además no puede haber una canción mejor para ese momento de ese musical. Es que este musical vale mucho. Y además es una canción... Ella tontea con una guitarra, así, él termina y de verdad crea un espacio de intimidad cuando ellos van a jugar cartas al final y tal. Y lo que cuenta, la decepción del amor que cuentan los dos, ¿no? Sí, que dice, bueno, si me enamoro de un chico, ¿qué va a pasar? Pues igual me lo beso, me pega un constipado, no sé cuánto, y no acaba o sea, no es algo dramático, tiene su toque... Pero que no me ha ido bien, que no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No. Hasta mañana. Se acabó. Hasta mañana. O sea, no me vuelvo a enamorar, mañana ya veremos a ver, pero hoy no me vuelvo a enamorar, ¿no? O sea que... No, es bueno y ha ganado un montón de premios, súper reconocido y bueno. No olvidemos una película que es maldita por muchas razones, pero que a mí me encantó porque también es un recuerdo de mi infancia. Yes. Lost Horizon, Horizontes Perdidos, la versión de aquella película de Frank Capra Sí, maravillosa, del Shangri-La. Y a mí me parece una delicia de película, ¿no? Una locura porque es una música a veces muy fácil, otras veces muy compleja. Poner a cantar en unas situaciones absolutamente incantables en la película. Pero a mí me encanta. A mí me encantan todas las canciones, todas, o sea, además que la película empieza pues con la revolución, el estallido de la revolución allá, que cogen un avión, que se marchan, que llegan que el avión se estrella, que tal, y de repente entran allí en el sitio aquí y de repente empieza la parte musical. Shangri-La, y empieza la música. Y allí en Shangri-La es donde está la música, donde está la felicidad. Bueno, y tiene canciones todas, o sea, desde la de Share the Joy, la de The World is a Circle, lo que canta el Bobby Dan con el... Sí, Question Me an Answer, o sea, es que son... y la película es una tontería. Hombre, es un poquito camp, la película es un poquito camp. Yo entiendo la fascinación porque es una película... Pero no, sí que lo aceptamos. Sí, o sea, yo creo que pretendidamente, yo creo que fue un capricho decir, voy a esta historia que ya era un poquito icónica, así en manos de Frank Capra, pues ahora le pongo música y ya es el desparrame. Entonces entiendo. Quiere ser grandilocuente, quiere ser... Pero a mí me cautivó cuando pequeño y la he visto varias veces, entre otras cosas porque Paco me regaló una vez el DVD. Uf, madre mía. Si tú supieras... O sea, yo iba detrás de esa película toda mi vida y de repente un día la pasan por la televisión catalana, en catalán, con las canciones subtituladas en inglés, subtituladas en catalán, y yo me lo grabé en VHS, no sé dónde lo saqué y lo pasé, bueno, una historia. Y ahora no, afortunadamente ya, luego salió en Laserdisc, también era imposible de conseguir, y luego ya la han sacado en Blu-ray, que está editada en Blu-ray. La cantidad de cosas que hemos hecho, hay que ver, ahora lo fácil que es ver cualquier película y lo difícil que lo hemos tenido, yo eso siempre... Pero no es tan bonito. No, claro. Ahora tiene la nostalgia. Ya se ha perdido la magia, Y totalmente. O sea, yo todavía recuerdo en Nueva York, eso se lo he contado a Paco alguna vez, buscando discos de Mancini, ¿no? la banda sonora del Expreso de Chicago. Y claro, que es que se llama Silver Streak. Y yo decía, Chicago Express. Y el tío miraba, Silver Streak, never release. Y yo, Chicago Express, y el tío, Silver Streak, never release, que no se ha grabado nunca, tío, que yo quiero la banda sonora, que no se ha grabado, hasta que por fin salió y dice, ostras, qué triunfo, qué bien, que, en fin, es una pena. Buena película esa, ¿eh? Buena comedia, El Expreso de Chicago. Bueno, y una banda sonora poco apreciada, tiene 2 temas de Mancini que son absolutamente arrolladores. A mí es una película que me divierte mucho pero bueno, ya hablaremos de... Estamos muy setenteros, nos hemos quedado un poco anclados en los 70, ¿eh? Es que, bueno, es que... Las películas que he crecido, ¿no? Lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, en este caso
No, Hombre, yo ser con Barbacana no es mala cosa, ¿eh? Cuidado. No. Y con Billy Wilder tampoco es mala cosa. no. Pero Y es con que, Harry Mancini tampoco. pero es Y con- que, es que Ahora hay... tiene Babylon, Paco. Vale, Figúrate. No. borramos un pero estúpido es que velo. pocas cosas. O sea, habéis dicho gente que no ha envejecido. Es decir, es que el tema de la Pantera Rosa, no ha envejecido. Es que canciones, es que Raindrops Keep Falling on My Head no ha envejecido. Y si piensas que For the Johnny Rock Western, y Close to You son canciones que están y, ahí. y hay películas de Billy Wilder que no han envejecido, aunque, o sea, es que 1, 2, 3 sigue funcionando como una comedia perfecta, Perfecta. aunque haga referencia a una realidad histórica que ya no existe, eso sigue funcionando. El apartamento, yo creo, vamos, estoy seguro que esas situaciones se están dando ahora mismo. O sea, si no la misma, otras de abuso y de estar y de renuncio y la chica que yo quiero y ahora no sé qué. Hombre, y no ha envejecido. Ageless and Evergreen. Eso es eterno. Pues sí. Sí podéis ver el apartamento y dejaos seducir por el apartamento. Si no hemos conseguido encender esa llamita, hacer Mal lo hemos hecho, un de poquito de verdad. esfuerzo, Ya les habrá como dado. decía Javier, Ya les habrá dado porque no hemos peleado por hablar incluso, ¿no? con Sí, 15 sí. Camino, minutos. en Spotify está Promises. Y si Que no, los también, teatros lo dudo mucho, pero... si En queréis YouTube seguir, está por ahí el musical. sí, está también en YouTube, está pirata, claro, pero Pirata, bueno, porque pero eso por lo no menos se se hace puede ver. uno una idea. Sí, Sí. Ya sí. hacen una idea, más o menos, de cómo es la cosa. Y podéis eso, Bueno. escuchar el cuéntame musical que estaba. Y luego creo que fue la primera vez que hice 3 podcasts dedicados a Bourbakara. Uno Bourbakara con Hal David, otro Bourbakara solo, otro Bourbakara con otros, otro de las películas. O sea, y es que, bueno, pues sí, es otro de mis. Como decíamos antes de lo de la película de Lost Horizons, es uno de mis guilty pleasures que dicen ahora, ¿no? Es uno de placeres culpables. O sea, que Sí. no me importa No es reconocer. culpable nada, no. Yo hay Asumimos nuestra películas, culpabilidad, Paco, no pasa pero nada. es un poco lo que me pasa a mí con Corazonada. Yo entiendo que a la gente no le gusta. Bueno, dejadme a mí ver que es Corazonada. Exactamente, dejarme disfrutarla a mí. A mí me gusta mucho. Y me divierte, me parece un cuento de hadas y ya está, pero bueno. En fin. Bueno, pensar además que hemos hablado de Billy Wilder, que es un top, yo lo tenía apuntado, pero bueno, ya de premios, es con Woody Allen son los tíos que más, además yo creo que eso no va a cambiar porque es muy difícil, ¿no? Tiene 12 nominaciones al mejor guión, joder, eso es impensable, ¿no? Por algo será. Woody Allen tiene 16 es que ya los siguientes ya no llegan a 10 y es muy poco frecuente que un guionista tenga tanto recorrido, ¿no? Entonces, como aquí juega el guionista y el director, pues claro, tiene todas esas películas y como son tan perfectas, son 12 nominaciones a Oscar, es todas sus películas. Aquí tenemos a Rafael Ascona, ya que hemos mencionado a Prueba. Rafael Ascona no sería nuestro Billy Wilder, pero también era agudo. Rafael Ascona es un maestro total. Además, en el mismo sentido que hemos hablado del guión, ¿no? Es un dialoguista excelente porque tiene unos dobles sentidos estupendos en una época donde además el doble sentido era que me la voy a jugar, tengo que prestarme para decir lo que quería decir. mucho, y luego son una estructura estupenda. Vamos, aquí ha habido mucho talento oculto o ocultado, ¿no? O pretendidamente ocultado, pero... Eso ya es otro día, eso ya es para otro programa. Exactamente, estamos desbarrando, nos estamos ya yendo de bueno, pues El apartamento, Billy Wilder, una de las grandes películas de la historia, uno de los grandes directores, quizás uno de los más inteligentes, de verdad, porque eso. Y Bourbakara, un músico para oír sin ningún tipo de complejos, o sea... Si encuentra algo mejor, cómprelo. Sí, no, el dinero. Un disco de recopilación que sea cantado por varios y tal, de Bourbakara, cómpratelo porque seguro que si salen 20 canciones, 10 las vas a conocer. Y dices, ¡ostras! Bien. Ahora sí que hemos vuelto a los 70, que ya nadie compra discos. Ah, bueno, sí, es verdad. Allá vosotros. Spotify. Es verdad. Ni mis propios compañeros que les digo, yo si quieres te lo grabo en... ¿Qué? No, hombre, eso, sí, yo ya, sí, es verdad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida. Es lo que Nadie es perfecto.
Exactamente. La No, frase Boris además que ha salido en una de las imágenes, que es la frase que está en la lápida de Billy Wilder, Ajá, que exacto. se puso, soy un escritor, pero nadie es perfecto, que es la Eso. frase final Oye, de Con por faldas y cierto, y la alborotos. frase final del apartamento, shut up and deal. Sí, Claro, sí, sí, sí. claro, No, claro. Alan es que yo para mí también es uno de los que mejor sabía terminar sus películas. O sea, es Hombre, bueno, porque redondo, redondo. sí, sí, Eso es sí, un porque flechazo. fíjate que, por ejemplo, ahí Ahí lo lo tenéis, tenéis. la Soy un tumba escritor, pero nadie es perfecto. a Woody Allen, que es el otro que está ahí en el top de los guiones nominados, siempre se le ha achacado, y con razón, en las últimas grandes películas de él, no tanto, pero que llega un momento en que pierde cierto interés por los personajes y las películas las acaba un poco demasiado precipitadamente, ¿no? Y yo creo que Billy Wilder es tan redondo que ni eso. Es decir, que casi todas las películas, o todas, eh, no sé, le cuesta trabajo desprenderse de los personajes, son tan atractivos que, pero pensar, terminan donde tienen que terminar. sí, Sabe sí, dónde tienen que terminar. pero con Parece que frases nosotros no solas, sabemos, Javier, hoy. ¿el qué? No, no, Javier, no, no, estamos aquí, vale, vale, pero bueno, hay que eso. saber cuándo terminar, hombre. Traidores del Gracias de infierno, ¿no? Todas Knowing, terminan redondo. Bueno, ya está, when to live. Hay que saber A ver cuándo cuándo hay que terminar. Muy ya bien, está, ya muy está. bien. Que veáis la Hable película, mucho, pero que no veáis el queremos musical y lo paséis muy bien. referentes. Volviendo a los Muchísimas gracias a los dos y a Muchísimas Unai, gracias igualmente a todos. que está ahí detrás tocando los hilos para que esto salga lo mejor posible. Como siempre, una labor que o la hace él o no la hacemos nadie. Muchísimas gracias a los tres y a los que los estéis escuchándonos, pues si decidís ver la película, oye, si queréis comentarnos algo en Facebook o en lo que sea, encantados de la vida, ¿vale? Y ya os diremos cuál elegimos para la siguiente, ¿vale? Más cine, por favor. Más cine, por favor, exactamente. Y cine con mayúsculas. Muy buenas. Venga, Hasta la próxima. Bye, adiós, bye. adiós.